Hay personas que han dicho que el bautismo en agua del Espíritu Santo no es necesario porque el ladrón en la cruz no fue bautizado. Entonces no es importante ser bautizado. Es importante que nosotros veamos lo que dice la Biblia y no vamos a añadir a las escrituras ni quitar de las escrituras. Vamos a escudriñar esa historia específicamente para tener entendimiento de lo que pasó con el ladrón en la cruz y si verdaderamente nos muestra a nosotros que el bautismo no es esencial. Vamos a comenzar en Lucas capítulo 23, verso 33 al 43. Y tú vas a ver ahí el intercambio, la conversación entre el ladrón con Jesucristo y el otro ladrón que estaba en la cruz con Cristo Jesús. Lo que tú vas a encontrar es que el ladrón, la Biblia nunca dice que el ladrón no fue bautizado. Y las escrituras nunca dicen que el ladrón fue bautizado. Es válido decir, la Biblia no dice que no fue bautizado y la Biblia no dice que fue bautizado. Pero vamos a ver lo que la Biblia sí dice, comenzando en verso 32 al 43. Lucas 23. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores o ladrones para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Entonces, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Unas observaciones y detalles súper claves en este intercambio. La Biblia nos muestra que el ladrón tuvo conocimiento de temer a Dios. Él le dice al otro malhechor, ¿no temes a Dios en hablar de esta manera a Cristo Jesús? Él tiene un conocimiento. Él tiene puede reconocer el hablar sobre el temer a Dios. Número uno. Número dos. Él es consciente no solamente de su propio pecado y culpa, pero el culpa y el pecado del otro malhechor. Eso es súper importante porque estas enseñanzas de pecado o de culpa y justamente recibiendo, puedo decir, condenación o consecuencia de esa culpa y pecado,
fue algo que fue enseñado no a los perdidos, pero a los justos. Número 3, la observación. Él fue consciente de la inocencia de Cristo. Número 4, él fue consciente del reinado de Cristo. No solo la inocencia, él fue consciente del reinado de Cristo. Número 5, él fue consciente de la revelación real de Cristo y él viniendo en su reino. Número 6, él vivió bajo el pacto antiguo. Él está viviendo debajo de la ley del Antiguo Testamento. Entonces, aquí vemos unas observaciones súper claves, que este malhechor hablaba como un judío. No podemos decir ciertamente que fue judío, pero como él habla es como un judío o alguien que convirtió de ser gentil a ser judío. A asumir que el malhechor en la cruz o alguien en su posición de temer a Dios cerca de la muerte, ser consciente del pecado y culpa, ser consciente de la inocencia de Cristo, ser consciente del reinado de Cristo, ser consciente de la revelación real que iba a venir de Cristo al mundo y vivir debajo del antiguo pacto y decir esa persona no fue bautizada, esa asunción. Y nosotros tenemos que cuidarnos de ser fieles a las Escrituras, ser leal a las Escrituras y no añadir ni quitar, pero sí escudriñar de lo que vemos en las Escrituras. Porque aquí vemos que alguien que habla de esta manera, pero podemos ver, este hombre se está repitiendo al fin de su vida. Esto es más caracterización de alguien que anteriormente fue creyente, cae en pecado, pero se está arrepintiendo al fin de su vida. Esto es súper importante porque aquí vemos principios, entendimientos de alguien que representa y habla como alguien que fue creado creyente o tuvo exposición de ser creyente, pero se está arrepintiendo después de haber caído en pecado. Muchas personas, cuando decir, oh no, ciertamente este no fue bautizado, entonces el bautismo no es importante porque el malhechor en la cruz entró al paraíso con Cristo Jesús. Otra vez, hemos hablado sobre este concepto y principio bíblico en otras enseñanzas. No podemos añadir ni quitar y no podemos ir a solo un verso y hacer una doctrina completa y decir algo como que el bautismo no es esencial por solo esta historia única. No, cuando hacemos eso caemos en falsa doctrina. Aquí vemos que la Biblia no dice que el malhechor no fue bautizado, pero no dice que fue bautizado. Pero sí habla como un judío. Y la Biblia nos muestra que los judíos de esta región donde fue crucificado Cristo Jesús, ellos, los que creyeron y se estaban arrepintiendo de sus pecados y estaban creyendo que iba a venir un Mesías, un Cristo, fueron bautizados de Juan el Bautista. En Marcos 1, verso 5 dice, y salió hacia él, hablando de Juan Bautista, toda la tierra de Judea y los de Jerusalén. Y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Otra traducción dice, continuamente vinieron a él todo el país de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, y fueron bautizados por él en el río Jordán mientras confesaban sus pecados. Ahora, por estos versos podemos ver, este malhechor tuvo por lo menos una exposición a las personas
siendo bautizados por Juan el Bautista en el Jordán. Otra vez, no dice explícitamente que fue bautizado o no fue bautizado, pero podemos escudriñar por medio de la manera en que él habla. Él habla como judío y es más probable, no seguro, pero es más probable que este hombre sí habló brevemente, pero profundamente, y fue más probable que sí él era judío. Él fue instruido en las enseñanzas de la Torá y el Mesías, fue creyente a un punto en su vida y posiblemente incluso fue bautizado por Juan el Bautista, porque todos los que vivieron en Judea y en la región de Jerusalén salieron a él para ser bautizados por él. Y fue el malhechor, alguien que hablaba sobre la revelación real de Cristo Jesús, que él iba a regresar otra vez al mundo. Solo los judíos hablaban de esa manera, o alguien que fue gentil, que fue y tenía exposición a las enseñanzas judías. Él temó a Dios en los últimos momentos de su vida. Él estaba diciendo, nosotros estamos viviendo las consecuencias que nos pertenecen a nosotros. Estamos en justificación de nuestras consecuencias. Y aquí vemos que él se arrepiente y pide que Jesús lo lleve a él con él al paraíso, al recordarse de él. Esto no fue un pecador que sabía nada de Cristo hablando de esta manera. No, este fue alguien que tenía conocimiento de Cristo Jesús, que él era un rey verdadero. No solo por las palabras que estaban encima de él en hebreo, latina y griego. No, él tuvo una revelación más de lo que él veía con sus ojos naturales. Él sabía quién Cristo era. Y él perdió su camino en un punto en su vida, pero se está regresando al Señor más probablemente que alguien que no sabía a Cristo Jesús y de repente quiere arrepentirse de sus pecados antes de morir. Esto es súper importante porque vemos aquí, esto es algo excepcional, no ejemplo de salvación. Sí, el malhechor fue salvo. Cristo Jesús le dice, vas a estar conmigo en el paraíso. Pero no significa que el bautismo no es esencial. El bautismo tiene nada que ver con esta historia. Porque esta historia es excepcional. No es ejemplar de las Escrituras. Eso es muy diferente. Una excepción no es lo mismo que un ejemplo. Y esto fue algo excepcional, no ejemplar. Vemos aquí que las Escrituras nos dan práctica, modelos, ejemplos, que las personas cuando fueron salvos en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, en el pacto antiguo, pero en el Nuevo Pacto, las personas creyeron, fueron bautizados, seguían las enseñanzas de Cristo, expandieron el Evangelio, predicaban el Evangelio y expandieron el reino de Dios. Ellos no, yo creo y después murieron, después de ser salvos. No, eso no fue el ejemplo de las Escrituras en el Nuevo Testamento. Esto fue una excepción en Lucas 23. Tenemos que cuidarnos de la falsa doctrina, porque la palabra dice a nosotros que tenemos que dejarnos ser llevados por sana doctrina. Y la palabra sana en el griego es de donde tenemos la palabra higiene. Y se pronuncia higiano, algo parecido como eso. Y la definición es ser sano o de buena salud. Y la palabra doctrina en el griego se pronuncia algo parecido a didascalia. Y se traduce a enseñanza o instrucción. Entonces, cuando nosotros tenemos sana doctrina en nuestras vidas, es instrucción de buena salud.
o completa. Eso es lo que esa palabra salud, cuando usted estudia la palabra raíz, nos muestra que es de instrucción o enseñanza completa o de buena salud. Y nosotros vemos aquí que la historia del malhechor tiene nada que ver con la esencialidad del bautismo en agua o bautismo en el Espíritu Santo. No, es más probable que es a nosotros un ejemplo o una situación de alguien que fue y tuvo exposición a las enseñanzas judías, tuvo conocimiento de Cristo Jesús, termina en pecado y ahora al fin de su vida se está arrepintiendo de sus pecados y quiere corregirse y alinearse con el Señor. Y gloria a Dios por esta historia, porque nos muestra a nosotros que con conocimiento de las enseñanzas de Cristo Jesús y su palabra, podemos arrepentirnos al fin de nuestras vidas si caemos en pecado después. Podemos terminar y realinearnos con el Señor y ser reconciliados a Él. Gloria a Dios. Sean bendecidos y escudriñen estas escrituras. Véala, léala en su Biblia, en el nombre del Señor Jesús, y vea esto personalmente y deje que el Señor le guíe a usted.